Hermanas, amigas que nos sintonizan en esta hora, sean ustedes muy bien bendecidas, muy bienvenidas a este espacio, a este canal que ha sido pues desde el corazón del Señor diseñado para ustedes. En esta hora que tengo el privilegio y que se me ha concedido la bendición de poder acercar algo de la palabra del Señor hacia sus corazones, quisiéramos hablar sobre el discipulado. El discipulado es una práctica que hemos tenido durante mucho tiempo. Es el tiempo en donde la doctrina se ve con un poquito de más detenimiento. No es una exposición como un sermón o una prédica, sino que son espacios de grupos pequeños en donde se comparte, como les decía, más minuciosamente la palabra del Señor. Entonces vamos a ver las características de esto. El discipulado en general es un espacio para enseñar la palabra de forma sistemática y una enseñanza ordenada. Vemos que a veces se hace periódicamente, a veces es semanal, a veces es quincenal, a veces es mensual. Esta dinámica trae un estudio que vamos a compartir en grupos pequeños en donde se pueden hacer preguntas y se pueden formular inquietudes y planteamientos personales, ya con un poquito más de libertad. Esto pues está dirigido por un maestro de la palabra, ¿verdad? Ya sea un pastor, un discipulador o una persona que está a cargo de compartir esa palabra y que previamente ha podido masticarla, ha podido digerirla. El discipulado es una constante práctica que todos deberíamos de tener, no para llenarnos de conocimientos, sino para adquirir ese entrenamiento del alma, porque el discipulado es parte de la administración al alma, es un constante entrenamiento, es un constante estar cerca de las verdades del Señor para que nuestra alma pueda ampliar su conocimiento y ponerlo en práctica. El Salmo, cuando David dice, alma mía, bendice al Señor, él le habla a su alma. Eso es lo que hace la palabra con nosotros. Ponernos en una dimensión de escuchar y de recibir las verdades que están contenidas en toda esta escritura. Entonces, a grosso modo, eso podría ser un concepto, una idea, pero una de las cosas beneficios, por decirlo así, que nos trae el discipulado, es que empezamos en ese entrenamiento del alma a escuchar la voz del Espíritu. Y escuchamos la voz del Espíritu porque empezamos a acercarnos a través de la palabra. Entonces, el oído es afinado en el discipulado. También, por tanto, tenemos un crecimiento que pues obviamente nos va a llevar a la madurez y que es lo que verdaderamente necesitamos y es en alguna forma nuestra meta, ¿verdad? Algo muy importante es que, por ejemplo, podemos citar a Hechos 1:1. Si usted lo puede ver, y no quiero quitar mucho tiempo en leer todos los textos porque sé que usted los conoce y que además pues los puede anotar y más adelante los puede consultar. Pero sí, miremos Hechos 1:1, en donde está el ejemplo de los ejemplos, ¿verdad? El más importante en nuestro discípulo
nuestro discipulador por excelencia, que dice en Hechos 1:1, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, cuando estaba en la tierra, comenzó a hacer y enseñar. Esa es la consecuencia del discipulado. El maestro enseña porque el maestro conoce, el maestro ha vivido, el maestro da ejemplo, el maestro camina conforme al conocimiento que da. Y de esa manera espera que los discípulos también hagan y enseñen. No se puede quedar el conocimiento si hay una práctica verdadera y hay un rema, no se puede quedar ahí, se tiene que trasladar. Entonces, es una característica vital en el discipulado, hacer y enseñar. Pero fíjese que yo quisiera en esta hora no extenderme mucho en el discipulado general, aunque de todos modos discipulado es discipulado, ¿verdad? El concepto es el mismo, pero fíjese que quisiéramos específicamente de qué se trata un discipulado para la mujer. Usted ve que en la palabra del Señor se habla de hijitos, se habla de padres, se habla de madres, y de la misma forma hay una manera, hay un camino que a través de la misma palabra nos habla a nosotras las mujeres, nos habla a nuestro corazón, y es un discipulado que va del corazón de Jesucristo al corazón nuestro. Nosotros tenemos una necesidad, pues digámoslo, deficiencia o carencia en nuestras almas, que tiene que ser llenada por la palabra. Entonces, veamos que el Señor Jesús tiene en su corazón algo importante para nosotros, pero es algo específico, algo puntual, que no solo va a llenar nuestros corazones, sino que nos va a indicar y nos va a dar instrucciones. Algo muy importante que vemos vemos instrucciones, ¿verdad? Instrucciones de corazón a corazón, pero nos va a dar una identidad como mujeres, una identidad que es en la persona de Jesucristo, un porqué, un valor y una ubicación que parece ser de lo más importante. ¿Qué es lo que es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cómo debemos conducirnos a la luz de la palabra? ¿Cómo podemos nosotros, pues, desarrollar el porqué de nuestra estancia en esta tierra? Muchas de nosotras somos mamás, muchas de nosotros somos abuelas, somos esposas, o algunas no, ¿verdad? Algunas son todavía doncellas, o algunas simplemente son personas, mujeres que nunca contrajeron matrimonio, pero la palabra está llena de instrucciones para cada una de nosotras. Y es esa búsqueda a la que yo quisiera inquietarle en esta hora. No podemos dejar a un lado el sentir del Señor. Podemos tener muchas generalidades y eso es importante y es bueno, porque primariamente somos hijos de Dios. Pero nuestro rol en la tierra, nuestro desempeño en la tierra y nuestro desarrollo en la tierra es bastante importante para lo que viene después. Entonces nosotros estamos abonando en buena medida, creo que es fundamental, para las glorias futuras. No podemos pensar que las glorias futuras van a venir solo así, ¿verdad? Porque aquí hay instrucción. Y si esa instrucción no se sigue, pues el siguiente paso no va a ser tan fructífero como nosotros quisiéramos, ¿verdad? O como nosotros anhelamos, como nos han enseñado, ¿verdad? Que hay aquella gloria, ¿verdad? Que viene después de que este tiempo de la tierra sea cumplido.
Entonces, vemos que hay una palabra muy específica, muy particular. Y aquí podemos ver, por ejemplo, solo yo quisiera dejarle a usted el deseo y la vehemencia de buscar la instrucción de la palabra, que es el discipulado. Pero solo para dar ciertos ejemplos. Vemos en Tito 2 que el Señor específicamente le habla a las jóvenes y le habla a las ancianas. Que las ancianas sean recatadas, que sean reverentes, que enseñen a las jóvenes. Y fíjense que cuando Jesús hacía y enseñaba, vemos que Pablo le recomienda a Tito ser un ejemplo para que no tenga de qué avergonzarse. Entonces ahí vemos recalcado el hecho de hacer y enseñar. Entonces en Tito 2 nos enseña y nos da esta instrucción especial para las mujeres ancianas y para las mujeres jóvenes. Vemos en Primera de Pedro también, en el capítulo 3, que nosotras debemos ser castas y respetuosas. Y una de las cosas más importantes que se aprende en un discipulado femenino, por decirlo así, es el respeto al varón, es la consideración al varón, porque dice que nosotras fuimos hechas de el varón y que el varón está sobre nosotros en el sentido de autoridad. Y él mismo tiene una autoridad arriba, que es el mismo Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces viene una cadena que nosotros tenemos que reconocer y que nos va a ayudar a entender nuestro desempeño aquí en la tierra. Dice que seamos castas, o sea que debemos de mantener esa castidad, esa pureza continuamente. Y luego en el versículo 6 dice que yo me estoy saltando porque es necesario acortar el tiempo, ¿verdad? Pero siempre en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 6, nos habla de que al modo de Sara que le hablaba a Abraham de su Señor, no tenía temor alguno. Entonces, una cuestión muy importante es que nosotros tenemos que saber cuál es nuestro lugar, nuestra ubicación, el consejo que nos va a llevar a ese tiempo, a ese espacio. Por ejemplo, Proverbios 12 dice que somos corona del varón. Luego Efesios 5:22, que habla a las casadas específicamente, que estén sujetas a sus esposos. Y yo no me quiero emplear en cada uno de ellos, solo estoy poniendo como ejemplos de lo que la palabra es tan específica para nosotras las mujeres. Y luego en Primera de Corintios no solo le habla a las casadas, le habla específicamente a las doncellas. Dice que deben ser santas en su cuerpo, tanto como en su espíritu. Entonces, amadas hermanas, sí tenemos bastante material que recabar y que ver qué es lo que nos acomoda a cada una. Porque tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de estar llevando a cabo esta palabra, tanto como todas las personas, ¿verdad? Pero luego nosotros recibimos esa instrucción que al final nos va a llevar a una restauración, nos va a llevar a esa madurez que hablábamos al principio. Y por otro lado, el discipulado es importante llevarlo a cabo con un tutelaje. El tutelaje no es algo que realmente nos acomode muchas veces, pero el tutelaje es importante. Hay a quien yo le tengo que rendir cuentas. Yo le puedo rendir cuentas a mi esposo, tú no sé, pero es importante que a cada paso que vayamos nosotros podamos
ir y llevar la información de nuestro corazón a una autoridad. Entonces eso es muy importante, eso es bastante importante porque es lo que te va a dar seguimiento a ese discipulado. Pero ya en una aplicación de vida me encanta el discipulado de Abraham, que era un hombre que él escuchó la palabra del Señor, la puso por obra, y también él era un hombre que reconocía de dónde venía la bendición que él había obtenido. Él tenía una bendición espiritual máxima, porque cada vez que él podía levantar un altar, cada vez que él podía, él venía a reconocer de dónde venía su socorro, de dónde venía su bendición, en dónde estaba depositada su confianza. Entonces exaltaba y reverenciaba a ese Dios que él a través de ese discipulado fue conociendo. Y mira, el discipulado de Ruth es fascinante. Es una mujer moabita, es una mujer extranjera, una mujer que era pagana, pues. O sea, ella era gentil, ella no era hebrea, ella no era judía. Y usted sabe el contexto judío de esos tiempos. Lo cultural, sus costumbres y todo era bastante difícil. Y no le voy a exponer toda la historia de Ruth porque en efecto no nos llevaría mucho tiempo. Pero en el capítulo 2 y versículo 1 dice que ella pidió consejo. Le pidió consejo a su tutora, a su mentora, a su discipuladora, que era Noemí. Ella le pidió ese consejo y no se lo pidió nada más para ver qué decía Noemí. No, ella se lo pidió e hizo lo que Noemí le decía. Ella le dio instrucción y obedeció. Eso lo podemos ver en el capítulo 13 y versículo 4 también, en donde dice que ella observaba, porque eso fue lo que le dijo Noemí cuando se llegara a vos. Ella tenía que observar, cubrirse con el manto, acostarse a los pies del varón y entonces él te va a decir. Noemí no acaparó a Ruth, no le dijo vas a hacerlo exacto, no, la dejó que la instrucción que ella iba a recibir en lo postrero fuera a través de vos, porque el objetivo era que ella se casara con vos, ¿verdad? Entonces ella hizo todo lo que su suegra le decía. Ruth reconoció autoridad y que se recuerdan en el, no Salmo, en el capítulo 4 y el versículo 13, dio fruto. Dio fruto. Entonces, mi amada hermana, yo le dejo esto en su corazón para que cada día busquemos y podamos nosotros entender. En el Salmo 103, yo tengo aquí anotado el discipulado del Espíritu Santo. Con este versículo, con esta porción la voy a dejar y que nosotros tengamos ese espíritu de búsqueda continuamente. Me parece que esta es de una prédica que escuché del hermano Sergio, nuestro pastor, el discipulado del Espíritu Santo, y dice el Salmo 103 en su versículo 1 al 5, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, y de modo que tú te rejuvenezcas como las águilas. ¿Cómo vamos a saber todo eso? ¿Cómo vamos a saber que Él nos rejuvenece, que Él nos perdona, que nos ha rescatado? ¿Cómo lo vamos a saber si no es a través de la palabra bendita? Hablábamos hace un rato de que tiene que ser sistemática y cuando nosotros leemos la palabra debemos de tener anotaciones, debemos de tener crayones para subrayar, debemos de tener un estudio continuo. No solo hablamos de leer la palabra, estamos hablando de tener un estudio continuo y sistemático, una exposición del Espíritu Santo a nuestro espíritu continuamente
para que nosotras podamos desempeñarnos de la mejor manera como el Señor ha estado o está esperando o ha obtenido de nosotros. Así que les dejo esto en su corazón, pero también quisiera cerrar con una pequeña oración para que el Señor nos dé ese anhelo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú siempre tienes un mensaje, Señor, por sencillo que sea, Señor, tú siempre tienes, Señor, esa palabra, Señor, y hoy queremos, Señor, pedirte con mis hermanas, Señor, que podamos tener ese anhelo, Señor, ese espíritu de búsqueda, Señor, que nosotros deseemos verdaderamente saber qué es tu voluntad para nosotros, Señor. Y que cada una, Señor, pueda sentirse, Señor, realizada en lo que hace, realizada porque tú, Señor, has puesto ese sentir y que tengamos contentamiento, Señor, de lo que somos y para qué fuimos puestas en esta tierra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te dejamos, Señor, que tú hagas en nuestro corazón conforme a tu deseo. Amén. Amén.